Iglesia Cristiana, UNC, Ottawa. Y nosotros estamos entonces en dejando que Dios nos habla a través del Evangelio de Juan, y estamos aún en el capítulo 1. Amén. Capítulo 1. Hemos llegado al verso 35. Y le voy a invitar a que leamos del 35 al 51. 35 al 51. Cuando lo tengas, si puede responder con un amén. Y si quiere ponerse de pie, lo invito a que lo haga. Vamos a leer esta gran porción y vamos a tratar de cubrirla hoy. Juan 1, 35 al 51. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Sí. Vamos a esperar un ratito más, esperar que todo lo tengamos. Juan 1, 35. Vamos a leer hasta el 51. Amén. Vamos a leerlo entonces. Sigamos juntos. Dice aquí: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es Maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno, algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: De cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Vamos a orar unos segunditos, pedirle a Dios que nos bendiga. Padre Santo, le pedimos en esta tarde que usted nos llene con su maná celestial. Hemos tomado la decisión de estudiar disciplinadamente tu palabra, y a través de esa decisión y de estas lecturas y la disciplina que hemos tomado, le pedimos que usted bendiga nuestras vidas, Señor. Háblenos a través de las palabras que escribió el apóstol Juan, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Háblenos, Señor, ilumínanos, abra nuestras vidas, Señor. Que sea la voz del Espíritu Santo, Señor, hablándonos hoy a través de lo que hemos leído. Por eso te pido, Dios, que tú me ayudes hoy, que tú ilumines mi mente, que tú hagas que fluya de mi boca,
palabras que provienen del Espíritu de Dios. Padre, haz eso hoy, te lo pedimos. Haz que nuestra atención esté en lo que hemos leído y te pedimos que tu poder se manifieste hoy al cambiar nuestras vidas, al ministrar nuestras vidas. Hoy te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Haz que hoy alguien, 2, 3, no sé, responda como respondieron estos primeros discípulos y te siguieron. Bendito Dios, este es tu tiempo. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Aún estamos en el capítulo 1 y realmente que cada porción es interesante cuando la estudiamos. Vimos cómo al inicio se presenta el verbo y luego el evangelista comienza a hablar del testimonio de Juan el Bautista. Y lo último que leímos, si usted regresa al 29, primero antes del 29 vinieron algunas personas a preguntarle a Juan quién era él, porque se estaba esperando el Mesías. Y él les responde que él no era el Cristo, que él era la voz que clama en el desierto. En el 29 vemos que después que eso sucede, dice el día siguiente o el siguiente día, ahí Juan da testimonio que él ve a Jesús, que venía a él, y ahí él dice por primera vez, he aquí en el verso 29 del capítulo 1, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy comenzamos en el verso 35, dice que el siguiente día, ya Juan había declarado que Jesús era el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. En el verso 35 dice que el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, nuevamente dice, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué podemos resaltar? ¿Por qué en la segunda vez sigue estos 2 discípulos? La lección que yo puedo resaltar de esto es que Juan el Bautista comienza a declarar, a anunciar que ahí estaba el Cordero de Dios. Y la segunda vez que él lo declara, 2 de sus discípulos siguen al Cordero. Simplemente quiero decir lo siguiente: la importancia de proclamar quién es Jesucristo. A veces la persona, tú le vas a hablar de Jesucristo y no lo va a seguir. Pero si tú persistes en proclamar quién es Cristo, en algún momento alguien va a sentir algo y va a querer seguir a Jesús. Se va a inquietar. Pero hay que proclamar quién es Jesús. Juan veía por segunda vez, primera vez dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vuelve a ver a Jesús y vuelve a decir, ahí está el Cordero de Dios. Y al leer decir eso, 2 discípulos comienzan a seguirlo, a seguir a Jesús. Yo quiero resaltar otra cosa aquí. ¿Cómo presentó Juan a Jesús? Lo presentó como el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Esa es la forma como nosotros debemos de presentar a Jesús, porque eso es lo que Jesús vino a hacer. Pareciera un detalle mínimo, pero es importante. Juan no anunció que Jesús era el que iba a hacernos rico. Juan no anunció o no presentó a Jesús como el que iba a eliminar todos nuestros problemas. Juan anunció o presentó a Jesús como el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. No como la vía
a hacerte rico o poderoso. Presenta a Jesús como aquel que quita el pecado del mundo. Así es que debemos de presentar a Jesucristo. Amén. Jesús es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Es importante. ¿Por qué es importante? Miren lo que sigue. Dice que, verso 27, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Detengámonos ahí. Esa pregunta importante. ¿Qué buscáis? ¿Cuáles son los motivos por los cuales ustedes me están siguiendo? ¿Cuáles son los motivos por los cuales nosotros seguimos a Jesús? ¿Qué buscamos? ¿Qué busca usted? ¿Qué busco yo? En ese tiempo, recuerden, muchos de los judíos buscaban un general, un rey general que los iba a librar de sus problemas aquí con respecto al Imperio Romano. ¿Se acuerdan? Otros buscaban a Jesús para tentarlo, para ver si lo hacían caer. Otros buscaban a Jesús más adelante, este es el inicio, ¿verdad? Pero otros buscaban a Jesús porque Jesús multiplicaba peces. Y el mismo Jesús les dice, ustedes me buscan por los panes y los peces. ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Qué buscamos? Esa pregunta es importante. Jesús les dice a estos dos discípulos que están de lejos, ¿qué buscáis? Una pregunta sencilla pero fundamental. Un día a otro, todos nos hacemos la pregunta, ¿qué busco yo en esta vida? ¿Qué busca usted en esta vida? Hay cosas que buscamos, las cuales son importantes. Una carrera, estabilidad económica, una seguridad financiera. Son cosas importantes. Pero si usted se limita a eso, dentro de lo que busca en la vida, usted va a quedar vacío. La seguridad económica nadie se la puede asegurar. Todas esas cosas, el título de la universidad muy, muy bueno y hay que hacerlo. Pero si tú te aferras a que la vida es solamente eso, todo eso va a quedar aquí. Con esto no estoy diciendo que no estudiemos. Motivo a los jóvenes. Yo mismo, ustedes saben que he estudiado. Eso es importante. Pero la vida trasciende eso. Y cuando digo de la vida, no la vida aquí, hablo de la vida, porque la vida trasciende la muerte. Después de la vida seguimos. Amén. Con nuestra alma. Pero es importante esta pregunta. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscas tú? ¿Cuáles son los motivos por los cuales nos acercamos al Señor? ¿Por qué vino Jesús? Vuelvo a lo que dijo Juan, a quitar el pecado del mundo. Él vino a quitar el por qué murió en la cruz. Todo el propósito para que Dios se hiciera carne, toda la historia increíble que Él vive como niño, que tienen que huir a Egipto para que no lo maten, que nace en un pesebre, todo lo que Él vive es con el propósito último de morir en la cruz. ¿Por qué tiene que Jesús? ¿Para qué? Vuelve y va a la declaración de Juan, el Cordero de Dios. Él era un cordero, así como en el Antiguo Testamento, que iba a ser sacrificado para que el pueblo pudiera recibir en ese tiempo un perdón temporal de pecado. Él viene a ser un cordero para morir por los pecados. ¿Usted cree que vino Jesús a morir por cosas materiales?
a veces se presenta un Jesús que no tiene sentido, no tiene valor trascendental. Jesús vino a cumplir algo mucho más allá que carros, que templos grandes, que dinero. Vino a darnos salvación. El Cordero de Dios. Mire, cuando Juan ve a Jesús, interesantemente no dice, he aquí el Rey, ¿cierto? Dice el Cordero, porque Él vino a morir como Cordero. En la segunda venida, Él viene como Rey. En la primera venida, vino a establecer el reino, o no a establecerlo físicamente, sino a edificar, a comenzar a hacer que el reino, la gente comenzara a entrar a ese reino. Y cuando Él venga la segunda vez, Él ya viene como Rey, pero Él vino como el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo. ¿Qué buscamos en la vida? ¿Qué busca usted? Paz. Todo el mundo busca paz. Y si usted busca paz, usted está buscando a Jesucristo. Porque la paz se obtiene solamente cuando estamos en comunión y cuando estamos en buenas con Dios. ¿Por qué el ser humano tiene algo incómodo dentro de él? Porque él tiene un espíritu que proviene de Dios, y que ese espíritu está ahí, pero ya no hay comunión con Dios. Le hace conciencia al ser humano, y el ser humano no entiende que la razón por la cual no tiene paz es porque tiene pecado, y el pecado lo hace estar distanciado de Dios. Y Cristo vino a romper esa barrera. Dice que el velo se rajó, se rompió. Porque ya lo que detenía que el ser humano entrara al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, vino a romper esa barrera al morir en la cruz. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios. ¿Qué buscamos? ¿Tú buscas paz? Tú estás buscando a Jesucristo. Y la razón por la cual tú no tienes paz es porque domina el pecado en tu vida y en mi vida. Y el único que puede romper ese dominio es Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios, el que murió en la cruz. Si tú encuentras a Jesús, encontraste todo. Encontraste la vida. La vida. El Creador. Yo te invito hoy a que tú medites. ¿Qué busco? Yo me hice esa pregunta. Como joven, ¿qué busco en la vida? ¿Qué busco? ¿Novias? ¿Qué busco? ¿Jugar basquetbol? ¿Qué busco? No tenía dirección, tenía un vacío tremendo. Muchos jóvenes están prisioneros del alcohol, de las drogas, de la sexualidad, de Facebook. Facebook no es malo en sí, pero Facebook te puede atar, el celular, muchas cosas. Buscamos llenarnos, buscamos saciarnos. Solamente Jesús, el Cordero de Dios. La búsqueda del hombre termina en Jesús. En Jesús. Él trasciende. Las cosas temporales no nos llenan. Nosotros somos seres que no vamos a morir. Y necesitamos estar cerca de aquel Creador que es nuestro Padre. Y Jesucristo vino a darnos esa comunión. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene, nadie puede venir al Padre si no es por Él. Ahora, otro punto interesante es que parece que lo están siguiendo de lejos, ¿cierto? Porque dice que
El siguiente día otra vez estaba Juan y los dos de sus discípulos, lo oyeron hablar de los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y después dice que volviéndose Jesús, lo que da a entender que probablemente lo están siguiendo de lejos, ahí. ¿Y qué hace Jesús? Dice que se da vuelta. Todo comienza cuando nos acercamos a Cristo. La Biblia dice en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si tú te acercas, si tú estás escuchando la palabra, como estos dos discípulos, que escucharon, he aquí el Cordero de Dios, y comenzaron a acercarse hacia ese Cordero. Cuando tú te comienzas a acercar a Jesús, Jesús se da vuelta y te invita y te dice, ¿qué buscas? Tú estás buscando algo tal vez hoy, y viniste aquí como esos dos discípulos. Y Jesús te está diciendo hoy, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? Me hace recordar el hijo pródigo. El hijo pródigo vuelve a casa, ¿verdad? Después de haberse ido haber tomado la herencia de su padre, haberla desperdiciado, haberse quedado sin nada. Representa nuestras vidas. Estaba hambriento, quería comerse la comida de los cerdos y se arrepiente y vuelve a casa. Y su deseo es volver no como hijo, sino como un siervo. Dice que el padre lo ve de lejos. ¿Y qué hace el padre? Sale al encuentro de su hijo. Así Jesús ve que hay dos que lo están siguiendo y se da vuelta y se acerca a ellos y le dice, ¿qué buscáis? ¿Qué pregunta? Ellos le dicen, los discípulos, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Quiero leerles un comentario. Dice así, los discípulos de Juan le respondieron a Jesús que querían saber dónde paraba. Le llamaron Rabí, palabra hebrea que quiere decir literalmente mi grande. Era el título de respeto que daban los estudiantes y los buscadores del conocimiento a sus maestros y a los sabios. Los discípulos de Juan le respondieron a Jesús que querían saber dónde paraba. Lo dupliqué. O sea, reconocen que Él es un maestro y quieren saber más. ¿Dónde estás, Señor? Que queremos tener comunión contigo. ¿Dónde moras? Queremos conocerte. Hemos escuchado que tú eres el Cordero de Dios. Queremos conocerte. Queremos entrar en comunión contigo. Queremos conocer más de ti. Y les dijo en el verso 39, les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10ª. Dice que esa respuesta de venid y ved era una expresión que los rabinos tenían como costumbre de contestar y usaban esa expresión en sus enseñanzas como queriendo decir, ¿quieres saber la respuesta a esa pregunta? ¿Quieres saber la solución a ese problema? Ven y ve, razonemos juntos. Así que cuando Jesús dice, ven y ve, yo te voy a enseñar lo que tú buscas. Yo te voy a enseñar lo que tú necesitas. ¿Quieres aprender? ¿Reconoces que necesitas de un guía en tu vida? Todos necesitamos guía. Todos estamos en tiniebla. Todos. No sabemos a veces cómo nos sentimos porque no somos incapaces de guiar nuestras propias vidas. Fracasamos. Necesitamos a un maestro y ese maestro es Jesús el Señor. Y Él nos dice, ven, tú estás interesado, ven, yo te enseñaré. Razonemos. ¿Cuál es el problema en tu vida? El Señor dice que Él no rechaza a nadie. Todo aquel que viene a Él
no le rechaza. ¿Qué puedo decir aquí también que me llama la atención? Es Juan el Bautista. Ve que 2 de sus discípulos se van y él no los detiene. Juan entendía que Jesús era el Señor. Juan entendía que no importaba su fama, ni cuántos eran sus discípulos. A la final, lo que queremos es que seamos discípulos de Jesucristo. Nosotros enseñamos y nosotros no somos los importantes. El importante es Jesús. No es una cuestión de competencia, de cuánto tiene más, de cuánto le siguen más. Lo importante es cuánto siguen más a Jesús. Lo importante es que la gente se acerque al Señor. Juan entendía eso. Y no se puso a decir, ¿por qué se me van 2 discípulos? Yo una vez he dicho, y no tengo por qué esconderlo, tal vez esta congregación no es para todos. Y yo no me pondré a pelear con eso. Lo importante es que la gente busque un buen lugar. Un lugar donde le enseñen bien acerca de Jesús. Un lugar donde busquen la verdad. Nosotros somos un lugar. Y podremos alcanzar a ciertas personas. Hay gente que se ha ido de la iglesia y están en otra iglesia. Buena, gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos pondría triste que se fueran al mundo. Amén. Triste. Pero si no encajaron, no opinaban como nosotros en cosas que no son trascendentales en cuanto a la salvación, y van, y yo sé que están con otro pastor que es bueno, y ahí encajan mejor, gloria a Dios, no me voy a molestar por eso. ¿Por qué? Lo importante es que tengan a Jesucristo como su Señor y que no pierdan la comunión con el Señor. Amén. Y nos vemos y gloria a Dios, hermano, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. ¿Somos hermanos o no? Si podemos permanecer y los que Dios quiera que permanezcamos, amén, vamos adelante. Pero hay veces es triste, como hay veces en otras congregaciones, en otros lugares sucede, donde te vas y tú quieres seguir al Señor y por razones pues válidas tal vez no es porque hay falsa doctrina o no hay nada de eso, y luego sientes que son tus enemigos. Juan aquí no se puso de enemigo de Jesús, sino que él sabía que él era el Cordero, que están siguiendo ahora el Cordero de Dios. Ahora, si seguimos leyendo en el verso 40, dice que Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Algunos piensan, ¿verdad? Habían 2. Uno era Andrés. Algunos piensan que el otro era Juan, el que está escribiendo. Algunos piensan. No lo identifican ahí, pero por otras razones, porque habla en otro evangelio de los primeros discípulos y parece que se menciona a Juan dentro de los primeros, entonces llegan a la conclusión que probablemente era Juan el discípulo amado, el que está escribiendo aquí. Pero bueno, se habla de Andrés, que era hermano de Simón Pedro, el apóstol Pedro. Era uno de los 12. Dice en el verso 41 que éste halló primero a su hermano Simón, a Pedro, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? Algunos puntos bien sencillos aquí. ¿Qué hizo este muchacho Andrés cuando encuentra al Mesías? Va y comparte con un familiar acerca
del Mesías. Él dice, mira, hemos hallado al Mesías. La importancia de evangelizar a nuestros seres queridos, de hablarles de Jesús a los tres seres queridos. Aquí Pedro dice, él va y se acerca a Jesús. Pero no nos cansemos de hablarle del Señor. Y miren lo que le dice Andrés. Dice, hemos hallado al Mesías, al Cristo, o sea, al Salvador. La importancia de cómo voy a presentar a Jesús. ¿Cómo presento a Jesús? Él le dijo, el Mesías, el Cristo. Ellos sabían quién era el Cristo, el Salvador. ¿Cómo estamos presentando a Jesús? ¿Cómo presentamos a Jesús? Dice que le trajo a Jesús y que mirándolo, Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús ve algo en este joven. Todos conocemos la historia de Pedro, ¿no? Negó al Señor, le cortó la oreja, era impulsivo, tenía problemas. Pero Jesús ve en él no lo que él era ahora, sino lo que Dios iba a hacer en él. Jesús ve en él la obra de Dios, lo que Dios podía, Dios iba a hacer en la vida de Pedro y la transformación que iba a haber dentro de él. Vio más que un simple pescador, vio un pescador de hombres. Dios en nosotros, Él ve la obra terminada. Es Dios quien hace una gran obra en nosotros. Se dice que le cambia el nombre y era una costumbre dentro de los judíos, ¿verdad? Se recuerda a Abraham, antes era Abraham. Después Dios le cambia el nombre y le dice Abraham. Jacob era Jacob, después le dijo Israel. En momentos importantes, cuando era como un nuevo nacer, un nuevo episodio importante en la vida, Dios les cambiaba el nombre. Amén. Representando que algo iba a pasar. En Pedro algo iba a pasar. Y el nombre que le da es Petro, Cefas, que es un pedazo de piedra. Alguien que iba a ser sólido en proclamar el evangelio. Pero era un simple pescador. Dios puede hacer de un simple pescador un elemento poderoso para su reino, para el avance del evangelio. Dios puede hacer algo grande con usted, conmigo. Dios puede hacer algo grande con usted. Simplemente tiene que seguirle. Usted puede ser un Pedro, yo puedo ser un Pedro que 2, 3 veces fallamos. Aún tal vez lo negamos, pero Pedro aprendió de sus errores. Si usted y yo aprendemos de nuestros errores y nos reconfortamos y reconocemos, Pedro reconoció, le dolió. Cuando él niega a Jesucristo y él ve y Jesucristo muere y resucita y se les presenta y él ve al maestro, él llega, yo lo estoy dramatizando, ¿verdad? Probablemente llega avergonzado y el Señor le dice 3 veces, ¿me amas? Y a cada vez probablemente traspasaba eso su corazón y le hacía recordar, Señor, yo te negué 3 veces, pero sí, yo te amo. Y a través de esa experiencia hay una transformación en este hombre. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Porque Pedro se dejó moldear. Se dejó moldear. Cuando usted y yo nos dejamos moldear, cuando fallamos pero dejamos que Dios nos moldee, Dios hace grandes cosas con nosotros. Desde el inicio Dios le dice, Jesús le dice, tú serás llamado Pedro. Qué grande es nuestro Señor. Dice que Él vino a buscar lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios.
que Dios hace de lo que no es algo que es. Podemos nosotros ser nada, pero el que está dentro de nosotros es poderoso. Gloria a Dios. Ahora, algo interesante también. Estamos hablando de Pedro. Todos conocemos a Pedro. ¿Y qué de Andrés? Es Andrés. Andrés vino y le dijo a Pedro: oye, hemos conocido al Maestro, al Mesías, ven. Pero luego no se habla más de Andrés. Interesante, ¿no? Se habla más de Pedro. Aquí vuelvo y repito, no es una cuestión de competencia, no importa. Primeramente voy a decir mi hijo. Yo anhelo que mi hijo sea mayor que yo, sea más fiel que yo, predique mejor que yo. Y si Dios levantase a alguien de aquí, que luego tomará mi lugar y será mejor que yo, gloria a Dios. Andrés fue el elemento que Dios usó para llevarlo al Mesías, pero luego parece que Pedro toma más proeminencia dentro del trabajo del Señor. Pero ahí no se habla de que que Andrés se molestó o esto. No importa, mis hermanos. La palabra de Dios nos dice: sé fiel en lo poco. Él fue fiel, llevó un alma a Jesucristo. Esa alma Dios la transformó y la usó para su gloria. No es una cuestión de competencia. Hay gente que aún en el Evangelio tiene ese espíritu. Oh, el otro está predicando mejor que yo, o esto, o lo otro. No importa. Debemos de alegrarnos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Cada quien tiene su gracia. Cada quien es diferente, tiene su personalidad. Va a tener influencia en un cierto círculo. Otros alcanzarán multitudes, otros no. No importa. Dios demanda que seamos fieles en lo que se nos ha entregado. Y debemos de gozarnos si a través de nosotros alguien llega y se levanta y Dios lo usa grandemente. Gloria a Dios. Había pureza en todo eso. Imagínense que Pedro se habla que él vio la transfiguración. Pedro fue el primero que predicó y se convirtieron 3,000. Se habla bastante de él, pero de Andrés no se escucha nada más. Pero Andrés jugó un rol importante. Si seguimos leyendo, dice en el verso 43 que el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Hay diferentes maneras en las cuales llegamos al Señor. Los dos otros, o los primeros que vimos, ¿verdad? Escucharon a Juan el Bautista, se acercaron. Luego fueron a decirle a otros: ven, hemos escuchado. Y a este Felipe, Jesús mismo viene y le dice: sígueme. Dios obra de diferentes maneras. Pero en todas esas maneras, Dios nos está llamando. Dios nos está diciendo: sígueme. Sígueme. A alguien hoy le está diciendo Dios, el Señor Jesús: sígueme. ¿Qué vamos a responder? Felipe lo siguió. Yo escuchaba a un predicador hablar una vez de un mensaje y el predicador daba un contexto de lo que era ser un discípulo. Y tiene mucho sentido, ¿verdad? En ese tiempo la gente era humilde en el sentido de que no tenían mucho dinero. Y en la cultura, en ese tiempo, lo que se hacía es que el padre le enseñaba el oficio que él conocía a su hijo. Jesús era carpintero, imagínense. Interesante, tal vez hablamos un poco de eso más tarde. Pero entonces los muchachos, los judíos, aprendían la Torá muy niños,
Desde muy niños conocían Génesis y todos los primeros, creo que los primeros 5 libros de la Biblia. Y después regresaban con sus padres para que ellos aprendieran el oficio del padre y pudieran sobrevivir. Luego, si la gente, los maestros, los rabí, veían un potencial en algún muchacho, entonces iban y le decían, sígueme. Ese sígueme significaba, ven, tienes entrada, por decir, a la universidad, vas a aprender más. Era una oportunidad grande que no se le daba a todos. Solamente a la gente más inteligente, lo más sobresaliente. Amén. Pero aquí viene Jesús y le dice a pescadores, sígueme. La oportunidad de sus vidas. La oportunidad de tu vida, de mi vida. De ser un discípulo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nos dice, sígueme. Imagínense que el Señor, el Dios todo creador, el todopoderoso, el creador, viene y te diga, sígueme. Te está invitando a que tú le sigas. ¿Cómo es el Señor? No vino a lo más grande. Vino como carpintero. Y me dice, pero ¿por qué? Unos se dirán, un simple carpintero. Vuelvo y yo sé que tal vez lo voy a cansar con esto, pero qué bueno. Un contraste con mucho cristianismo de hoy, donde la humildad no prevalece. Un carpintero. Yo no digo que ser un empresario sea malo, ser un gran político o esto, no es malo. Pero dentro de todo eso debe de prevalecer la humildad. La humildad. Él pudo haber venido y ser algo más grande, pero vino a ser un carpintero. Algo sencillo. Amén. Dice en el verso 44, dijo, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. ¿Ve? Nuevamente vienen y le dicen a alguien, ven, hemos hallado de quien Moisés habló, el Mesías. Mire la respuesta de Natanael. Dice que le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Ahora, nuevamente, el testimonio acerca de Jesús. Quiero hacer ese énfasis. Cuando ellos le presentan a Jesús, le presentan al Mesías. Juan el Bautista lo presentó como el Cordero. En la importancia de cómo presentamos a Jesucristo. Es importante, mis hermanos, en qué Cristo usted está creyendo y qué Cristo usted está presentando. El carpintero humilde, el que quita el pecado del mundo, o usted le quiere agregar más cosas que Jesús no dijo, cosas que Jesús por la cual no vino a morir, y cosas que Jesús no promovió, ni por lo cual Él fue presentado. La Biblia es clara, y Juan, aquel que preparó el camino al Señor. ¿Se acuerdan? Él preparó el camino. Y Él lo preparó como Dios le dijo. No le agregó, no le quitó. El Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Así presentaremos a Jesús y nunca lo cambiaremos. Es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo. No le voy a agregar ni le voy a quitar. Amén. Yo seguro que están entendiendo el mensaje.
¿Agregarle qué significa? Otra vez, no te promete riquezas, no te promete grandezas, o sea, grandezas terrenales. Grandezas celestiales sí. Amén. Grandezas celestiales sí. Ese Jesús, ese que Juan el Bautista presentó, el Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo. Ahora, la respuesta de Natanael nos hace pensar que Nazaret no tenía buena fama. O tal vez él sabía que el Mesías tenía que venir de Belén. En Miqueas 5:2 declara que el Salvador tenía que venir de Belén. Pero nuevamente se le dice el Nazareno, porque creció en Nazaret. Nuevamente, ¿qué podemos entender aquí? A pesar de que Nazaret, según lo que dice Natanael, dice nada, qué bueno puede salir de ahí. Pero de ahí se crió el Mesías. Repito nuevamente, 1 Corintios 1:28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Natanael en un momento tuvo un prejuicio. ¿De Nazaret, el Mesías? ¡Qué bueno! Y juzgó mal. Pero fue y averiguó. Dice en el verso 47 que cuando Jesús vio a Natanael, se le acercaba, dijo de él, y aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Qué tremendo. Vio el corazón de este hombre. Probablemente era algo escaso en ese tiempo. A pesar de que tenía un prejuicio, Natanael era un joven que realmente buscaba a Dios. Y Jesús ve el corazón. ¿Se acuerdan los fariseos? Que él veía los corazones y él no les dice a ellos, aquí, verdaderos israelitas, en el cual no hay engaño. Más bien les dice, hipócritas. Él ve el corazón. Él sabe con qué intenciones tú te acercas a Él. Él sabe con qué intenciones tú te acercas a Él. Nadie puede engañar a Dios. Nadie. Él sabe quién es y quién no es. Quién le busca de verdad y quién tiene doble intenciones. ¿Quién viene a la iglesia para sacar provecho de la bondad de los cristianos? ¿Quién viene por los peces? ¿Quién viene por apariencia? ¿Quién viene solo para hacerse rico? ¿Quién viene por las razones incorrectas? Él lo sabe. Jesús sabía. Los fariseos, hipócritas, sepulcro blanqueado. Natanael, un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. ¡Qué tremendo! Oye, yo les he contado que cuando yo comienzo a orar, comienzo a pensar y digo, tú conoces todo lo que está en mi mente. Tú lo sabes todo. Sería descarado yo venir con una apariencia de piedad cuando tú conoces todos los pensamientos malos que he tenido. Con esa mentalidad, esa mente debemos de presentarnos delante de Dios y también presentarnos delante de todo el mundo. No como hipócritas, no como una apariencia de piedad. Porque al final de la cuenta, ¿de qué nos sirve engañar a la gente si cuando nos muramos no vamos a estar frente a la gente, vamos a estar frente a Jesús, frente a Dios? Y no le vamos a engañar. No todo el que me dice el Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pensaban engañar a Dios. Pensaban que porque hacían milagros, porque venían a la iglesia, porque se decían cristianos, porque decían Señor, iban a entrar. Y Jesús les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Palabras sumamente fuertes.
Pero lo que queremos dar conciencia, Jesús a través de estas palabras quiere dar conciencia que Él nos conoce. Él nos conoce. Hoy día Él nos confronta con esa verdad. Él sabe con quiénes intenciones venimos a Él. Yo quiero ser como Natanael. Que Jesús pueda decir aquí un verdadero Hijo de Dios, en el cual no hay engaño. ¿Cuántos desean eso? Dios nos está viendo en cada uno de nosotros hoy. ¿Qué dirá de nosotros? ¿Qué dirá de ti? ¿Qué dirá de mí? Hoy el Señor podrá decir, he aquí una verdadera hija de Dios que viene a adorarme en espíritu y en verdad. He aquí un verdadero Hijo de Dios que viene a adorarme en espíritu y en verdad. Porque aquí no venimos para impresionar, venimos a buscar al Señor. Amén. Vio el corazón de este muchacho, dice en Romanos 2:28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exterior en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y este hombre recibió una alabanza de parte de Dios. Porque él interiormente era verdaderamente hijo de Abraham. ¿Se acuerdan los fariseos? Y les dijo, no, pues nosotros somos hijos de Abraham. Y no sé si se recuerdan lo que termina diciéndole Jesús. Ustedes son hijos del otro. Hijos de Abraham. Son hijos del diablo. Imagínense qué fuerte. Pero aquí viene Jesús y le dice, tú eres un verdadero israelita, un verdadero descendiente de Abraham, en el cual no hay engaño. Y luego Natanael es sorprendido. En el verso 48 dice que le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y le responde Jesús, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. No dice qué estaba haciendo debajo de la higuera. No lo dice. Pero lo que nos da a entender es que Jesús era omnisciente. Él no estaba ahí. Tal vez estaba orando. Tal vez estaba buscando la presencia de Dios. Dice que en él no había engaño. Significa que era un hombre piadoso. Estaba buscando algo. No dice lo que estaba haciendo, pero ciertamente Jesús le declara algo que solo él sabía. Algo donde Jesús no estaba presente. Le dice, antes que él viera debajo de la higuera, te vi. Se le está diciendo un punto que tú estabas debajo de la higuera haciendo algo. No da los detalles. Dice, te vi. Él nos ve. Él nos ve. Antes que viniéramos a la iglesia, Él nos estaba viendo. Cuando estábamos tal vez peleando, antes de venir a la iglesia, Él nos estaba viendo. Cuando le pedimos perdón a nuestra pareja, Él nos está viendo. Cuando queremos engañarlo, Él nos está viendo. Cuando queremos engañar al pastor, a los hermanos, a quien sea, Él nos está viendo. Él nos está viendo. Y lo lindo del Señor, el que nos da oportunidad. Venimos a la iglesia, la palabra, el mensaje, y te dice, yo te vi que hiciste algo malo, y te estoy hablando, y nos estás diciendo con amor, arrepiéntete. Mi hijo Caleb está creciendo y está entendiendo más. Y ahora le ha agarrado algo bien tremendo, que cuando le digo algo y él no está de acuerdo, me hace, ¡shh! ¡Allá! Y yo, ¿de
¿dónde aprendió eso? Y me molesta. Y le pego. Y ahora él sabe, cuando él hace eso, allá, y lo quedo viendo y mira mis ojos, baja la cabeza y dice, no. Y comienza a llorar o comienza a irse para abajo. O me dice, papá. Porque ahora él está teniendo conciencia de que cuando le dije, él me dice eso y ve mi rostro, me vienen a pegar. Tal vez Dios no nos viene a pegar así físicamente, pero Dios nos está viendo. Y en vez de reaccionar y decir, Señor, perdóname. Eso debemos de ser sensibles. Dios es un buen Padre. Él es un buen Padre. Y nos castiga para mejorar. Él nos ama. Y Él quiere que seamos mejores hijos. ¿Cuántos quieren ser mejores hijos en esta tarde? Y termino con eso. Seamos como Natanael. Sinceros. Verdaderos hijos de Dios. Aquí, en esta porción, vimos cómo los primeros discípulos fueron agregándose, cómo escucharon acerca de Juan y dijo Juan, este es el Cordero de Dios, y comenzaron a seguirlo, cómo comenzaron a testificar a sus seres queridos o los que encontraban, los comenzaron a seguir y Jesús le dice, ¿qué buscas? ¿Qué buscáis? Seamos como ellos. Respondamos al llamado de Jesucristo. Seamos como Natanael, verdaderos hijos de Dios. Tal vez una persona, 2, 3, 4, no sé. Dios te está viendo. Y Dios te está diciendo, acércate a mí de verdad, con las razones correctas. Tal vez algunos de ustedes están como los dos primeros, escucharon de Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero, y están ahí. Y hoy Jesús se da vuelta y les dice a ustedes, ¿qué buscas? Y si tú le dices, Señor, ¿dónde moras? Que yo quiero conocer más de ti. Él te va a decir, ven. Tal vez a otro de ustedes Dios directamente te está diciendo, tú viniste con la intención y Dios te está diciendo, sígueme ahora, hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy, no, la palabra no dice, perdón, se me va la palabra correcta, no endurezcáis vuestros corazones. Así que concluyo con esta palabra y voy a tomar un momento de oración. Y mientras yo hago eso, creo que es un momento oportuno para hacer un llamado. Todo aquel que quiera ser discípulo de Jesucristo. Todo aquel que quiera responder al llamado de Jesús, no del pastor Bismar, no de esta iglesia, sino de Jesucristo. Y tú has sentido en tu corazón que Dios te ha dicho, sígueme. Y tú quieres seguir a Jesucristo con las razones correctas. ¿Cuáles son las razones correctas? Déjame explicártelo rápidamente. Jesús es el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo. Tú y yo hemos pecado. Ese pecado nos condena a la eterna perdición. Pero Jesús vino, por amor a ti, a cumplir, a pagar la paga del pecado, para que tú seas libre de esa paga y poder tú ser hijo de Dios y darte un nuevo corazón y tú puedas seguirlo y te da el poder, la potestad de ser hecho hijo de Dios. Ese poder te da el poder legal de ser parte de la familia de Dios y te da el poder para vencer el pecado. Vamos a orar. Y si hay alguien hoy que quiere responder a ese llamado de Jesús, ven aquí al frente. Ven aquí al frente. Ven al frente. Vamos a orar por ti.
Tú estás viniendo a Jesús. La palabra de Dios dice que vayamos y hagamos discípulos. Discípulos. Y queremos cumplir esa gran comisión. Hacer discípulos del Señor.